Bueno, de los Santos, sí, obviamente el departamento de Maldonado no escapa a la realidad del país, ¿verdad? Más allá de que Maldonado tiene un significado en varios aspectos que son fundamentales y que influyen para el resto del país desde el punto de vista productivo, hablamos de turismo, hablamos de la industria de la construcción y otros derivados más que obviamente Maldonado siempre se ha caracterizado por eso. Aquí en Maldonado, ¿qué ha pasado? Digamos, también ha habido autocrítica de lo que ha pasado aquí en la gestión de Maldonado, después de haber estado 2 veces en el gobierno en forma consecutiva, 10 años en el gobierno de la Intendencia, y haber perdido esa elección. Usted lo hablaba al pasar hoy en la primera parte, ¿no? Digamos, de lo que había entendido la población en su momento, ¿no? Más allá de los cambios generacionales, obviamente, que hubo Sí, del 2005 hasta esta parte, ¿no? sí, ahí también la pregunta de fondo es si la campaña electoral municipal, Sí. que coincide con una baja de la actividad en la construcción, que incorpora candidatos nuevos a la intendencia y mantiene algún candidato que ya venía, si fue suficiente ese enorme esfuerzo que se hizo y si este conjunto de elementos no fue determinante para la derrota. Se han hecho lecturas varias, yo acepto las críticas que sean. Creo que la crítica tiene que ser más colectiva, porque no podría identificar un culpable solo, ¿verdad? Que creo que es lo que se ha intentado hacer. Pero es un camino para analizar la realidad. Lo que es cierto es que perdimos el gobierno departamental. Ahora, lo que yo quiero decir es que el Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio Maldonado, los 10 años, tienen más que cartas credenciales para compararse con los gobiernos anteriores y con este gobierno del Partido Nacional. Desde el punto de vista de la inversión en obras y servicios, desde el punto de vista de las políticas sociales, culturales, deportivas, de infraestructura, en piscinas, en centros comunales, en casas de la cultura, en la construcción de vivienda, con recursos propios y con recursos nacionales. La atención y preferencia que ha tenido este gobierno con recursos nacionales del Ministerio de Vivienda es extraordinaria. Las obras hechas por el Estado Nacional y la OGD, como es el saneamiento, fue una obra extraordinaria. Sí. El centro convenciones, la perimetral, la avenida, ahora venía por Wilson Ferreira al Dunate, que era una calle, inauguraron una rotonda con una manifestación muy importante de gobierno, de un pedazo que nos quedaba para apropiar, que cuando fuimos a apropiar fallece justo la persona y nos lo dilató. La obra de Wilson Ferreira al Dunate permitió desarrollar barrios, la perimetral hoy hay urbanizaciones por el resto del lugar. La tierra que compramos al norte, por la cual tengo una demanda judicial, la compramos a $6 el metro cuadrado, la están vendiendo creo que a $15.000 el terreno de 300 metros, y la venden a 12 veces más del valor que se compró. O la vivienda que se inauguraron, que eran parte de los convenios. Sí. Yo creo que tenemos cartas credenciales para comparar gestiones. La pregunta es, pero mire que la encuesta le da muy mal a ustedes, y es legítimo, la pregunta es legítima. Ahora, el tema es que el Frente Amplio tiene que terminar de pararse, nos tenemos que terminar de parar, decir qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos, advertir las cosas que hicimos bien y si hay errores que se planteen. Por ejemplo, la carrera funcional se nos menciona como un error nuestro porque significó conflicto con los trabajadores municipales. Yo quiero decir que sigo reivindicando que el ingreso de la función pública sea por concurso, por sorteo, y que el intendente no tenga el derecho a poner un porcentaje de sus amigos o de sus compañeros porque la Junta se lo dio. Me parece nefasto, antidemocrático. Hay vecinos blancos colorados frente a que ponen a verlo no votado o no amigo del intendente de turno y dicen, yo tengo derecho a competir porque tengo condiciones. O en la carrera funcional para ascender. Bueno, yo sigo reivindicando esa práctica. Sigo reivindicando la práctica del mecanismo de la calificación y la evaluación para adjudicar viviendas con transparencia. Sigo reivindicando que los recursos que dimos a los gobiernos locales y a los municipios es muy superior en cantidad y en calidad que lo que da este gobierno. Y hay pruebas, podemos por cualquier municipio ver la inversión que se hace en cada lugar, en obra, en servicio, en vivienda, es decir, había un mecanismo más justo de distribución. La pregunta es, ¿el Frente Amplio se siente orgulloso de eso? ¿Lo reivindica como parte de su historia? ¿O no era el gobierno del Frente Amplio? Claro. Bueno, ese debate creo que va a atravesar las elecciones departamentales, y si el Frente Amplio se pone de acuerdo en lo que hicimos correcto, las cosas que deberemos corregir para tener un programa común, de acuerdo político, para que son 4 o 5 ejes esenciales, yo creo que el Frente Amplio está en condiciones de competir el gobierno departamental. Ahora, si no lo sentimos como un gobierno propio
y no terminamos de reivindicar lo hecho y de asumir los errores que podemos y debemos haber cometido en el gobierno, va a ser muy difícil que podamos competir con el Partido Nacional y con el Ingeniero Artigas. No es una batalla contra nosotros mismos en términos del punto de vista político y cultural. Bueno, justamente a eso, a esa batalla entre ustedes mismos, como usted afirma. Yo se lo pregunté al diputado, al doctor Darío Pérez, en la oportunidad que estuvimos en el programa con él. Hay mucha gente de Los Santos que dice que el Frente Amplio está como está por culpa de la pelea entre ustedes dos. ¿Qué opina usted cuando la gente dice eso? Sí, hay gente y compañeros que militan y que sienten que necesitan construir una alternativa a Darío y el Flaco, y se parece el nombre notorio, y yo creo que está bien que lo hagan, ¿no? Sí. Creo que no es un problema entre Darío y el Flaco, ¿no? Creo que primero, si hay algo que me caracteriza, que soy un tipo orgánico del Frente Amplio, que discuto hacia adentro y asumida la posición, por mayoría, acato esa decisión. Salvo, por ejemplo, en el caso que se iba a votar que el abuso de funciones se derogara. Y yo, como tenía 4 juicios, digo, esto no lo podemos derogar porque yo no puedo levantar la mano para que se derogue una ley por la cual puedo llegar mañana a ser procesado. Sería falta de ético. Y cuando lo planteé en la bancada, los compañeros no insistieron más con el proyecto. Convencí adentro, ¿verdad? Es una práctica. Quiero decir cuál es mi práctica. Sí. No voy a hablar de otras prácticas. Pero mi práctica es, la izquierda me construyó así y va a ser, mientras milite en política, y que creo en la democracia, en el debate programático, creo en el debate interno y después asumida, soy parte del Frente Amplio. Y acato lo que resolvamos como Frente Amplio. Hay casos especiales donde podremos pedir libertad de acción y habrá que considerar si vamos o no. Creo que hay formas para resolver nuestros conflictos. Yo creo que lo que hemos mostrado en la vida es que mi práctica ha sido en el marco de las decisiones del Frente Amplio. Se me hace cargo de mis culpas, no de responsabilidades de otros. La segunda cuestión es que el Frente Amplio es más que Darío y el Flaco y sus alternativas, tiene una historia. Y yo creo que hace bien en que nazcan nuevas alternativas. Bueno, pero digamos, es claro de que son las dos figuras que tiene Maldonado hoy por hoy dentro del Frente Amplio. Bueno, veremos, ¿no? Porque ahora viene la interna en junio del año que viene, después las nacionales, y en mayo de 2020 las departamentales. Veremos cómo. Yo no tengo claro si efectivamente quienes aparecen como figuras emergentes o como nuevas figuras tratando de ubicar ese lugar, yo creo que no es justo para el Frente Amplio, ni para quienes lo reivindican, y creo que ha habido manifestaciones muy claras. En el caso de Susana lo planteó ella, y coincido, de que el problema no es el Flaco Darío, el problema somos el Frente Amplio en su conjunto. Desde el punto de vista individual, repito, me he movido en el marco de las decisiones del Frente Amplio. Y el debate lo he tenido dentro y voy a seguir teniendo dentro. Ahora, hay dos figuras que parecen ser fuertes. Vamos a ver en la interna qué pasa. Si son dos figuras fuertes, como yo creo que lo son hoy Mujica, Tabaré y Astori, sí. Lo que es cierto es que la renovación va a llegar a Maldonado. Llegará en esta elección, será en la próxima, pero lo que es cierto es que Darío y el Flaco, para decirlo de alguna forma como fuerza, sí. como figura fuerte, tienen que asumir de que hay una etapa de transición y que vienen nuevas generaciones, o una nueva generación de cambio político, ¿verdad? Capaz que no es en edad solo. Yo voy a tener 58 cuando termine esta legislatura. Porque muchas veces se habla de la renovación, pero de ideas también. No claro, porque no es solo un problema de edad. Ideológico, ¿no? Hay también un problema político y ideológico. El cambio de las ideas es tan importante como la edad. Yo creo que estos 3 referentes principales, Tabaré, Mujica y Astori, son 3 figuras que más allá de la edad han sido removedores en temas que plantean. Yo creo que efectivamente, lo dije antes de este proceso, necesitamos ir a un cambio generacional. Creo que los nombres que están planteados son de una nueva generación y de un nuevo cuerpo de ideas. Porque yo creo que inclusive a nosotros nos va a costar en ese proceso de codificar esta nueva realidad, ¿verdad? Porque vamos a tratar de leer la realidad esta nueva con viejos preceptos. Ahora, yo lo he asumido que es así. Y trato de vincularme con gente que pertenece a otra generación, que tiene otras ideas para ver cómo incorporo esos nuevos datos de la realidad. Pero no puedo seguir reivindicando el país que éramos, porque el país ya va a cambiar. Cambió y va a seguir cambiando. Y ese debate, si nosotros creemos que la concentración depende de las figuras, de 2 o 3 figuras, sería un grueso error. Porque estamos construyendo un nuevo liderazgo de carácter nacional. En Maldonado parece incipiente, vamos a ver, capaz que efectivamente son más fuertes de lo que esperamos, pero creo que tenemos que ir a un cambio de generación y también en el cuerpo de las ideas a transformar. Porque Maldonado también va a ser distinto cuando termine este periodo, ¿verdad?
A ver, imaginarnos la falta de obras que van a haber realizadas en el departamento y de pronto con un nuevo edificio en la entrada de La Mansa, que ocupa hasta parte de lo que era una calle pública, como parte del paradigma de Punta del Este, está complicado por imaginárselo así, ¿no? Sobre la base que se iban a crear 4.000 puestos de trabajo y se han creado 400, con las excepciones, está complejo para imaginarse inclusive hasta el perfil urbano y cómo va a ser los nuevos permisos de construcción, cuál es el papel de la norma, cómo atraemos inversión de pequeños y medianos inversores, edificios 4 pisos. Si estos proyectos no prosperan, como parece todo indicar que no van a prosperar. Si los inversores van a tener confianza en Maldonado, si no, pero si ustedes van a cambiar de gobierno otros 5 años y me van a decir que puedo hacer lo que quiera, esos aspectos en el debate significa que el Frente Amplio se ponga de acuerdo. Y hay una instancia importante ahí, ¿no? Ha habido diferencias en la bancada cuando ha votado. El construir acuerdos políticos pasa a ser tan importante como las figuras que encarnen ese planteo. Por eso el cambio de cuerpo de ideas también significa, en algunas cosas, ir a un nuevo pacto político, a un nuevo acuerdo programático que nos permita sortear con éxito no solo la campaña, sino si ganamos el gobierno, cómo vamos a hacer para gobernar. Se lo pregunto a usted porque se lo pregunté a él también. ¿Hay posibilidad de que se vuelvan a juntar en algún momento? Yo no encuentro posibilidades. ¿No? No. Lo quiero decir con mucho dolor, pero yo ya agoté mi energía en ese proceso. Ya está laudado el tema, digamos. En mi interior sí está laudado. Habrá que ver quiénes nos representan en el diálogo, quiénes son los interlocutores, la discusión programática. Pero es difícil imaginarnos, que la gente nos imagine en un escenario común. Después de lo sucedido, la política tiene una serie de códigos que se han roto. Más vale que la gente sepa que el Frente Amplio, si fuéramos nosotros candidatos, tiene que administrar las diferencias de otra forma, porque esas dos personas ya tienen dificultades personales. Y creo que eso tiene que quedar claro, si no la política se transforma en un juego menor. Y yo creo que hay cosas que no podemos, ciertas líneas que así lo que piensa personalmente una persona de otro, no puede cambiar en 3 años radicalmente. Hay que ser cristalino, digamos, de los Santos. Hay que ser en lo que se siente. Si de la forma que fui acusado de ser casi un delincuente, si eso se mantiene, yo con aquel que cree que soy un delincuente no me puedo sentir un compañero, un amigo. Seré parte de un camino a recorrer y a veces tengo la necesidad de que ese camino pase rápido y sentir que el cambio generacional viene rápido porque no me gusta vivirlo así. Porque la palabra compañero tiene un significado para mí que la aprendí en los momentos más complejos de la lucha, cuando estaba peleando en la obra o en la Junta Departamental, éramos 3 ediles, o peleando en Maldonado Nuevo cuando vivía por el valor de la tierra o los servicios. Ese compañero era que nos amontonábamos porque nos venían a dar. Y ese sentimiento es difícil de construir el proceso de confianza es un proceso muy largo para construirlo. Y cuando se rompe es muy difícil de suturar. Es una herida que lleva la sangría permanente. Usted internamente, me imagino que sí, ¿se ha puesto a pensar por qué se le pega tanto? Dentro del Frente Amplio y también obviamente dentro de la oposición, hoy gobierno aquí en Maldonado. ¿Se ha puesto a pensar por eso? Sí, lo pienso, pero tengo un dilema así que es que... Sí, no cabe duda que me ha tocado un lugar de relevancia en la responsabilidad política del Maldonado, y lo primero que tengo que asumir es la responsabilidad de ese lugar que ocupé, la responsabilidad y sus consecuencias. Lo primero que no quiero estigmatizar, aunque soy consciente que la operación política contra el Flaco de los Santos es una operación política contra el Frente Amplio, aunque no se quiera ver, y evitar sacarle una pata, un brazo al Frente Amplio, de los brazos más fuertes que puede tener, o de los medianamente fuertes, porque eso le inhibe al Frente Amplio de competir. Si matara a uno de ellos, antes fue Darío, ¿no? Ahora van por el Flaco, mañana irán por otros. Hay un viejo cuento judío en Alemania cuando los nazis empiezan a avanzar contra la comunidad judía. Se va escalonando todo, ¿no? Sí. Y hay un pensador judío que dice, fueron a buscar a fulano, yo no hice nada. Fueron a buscar a Mengano, yo no hice nada. Un día vinieron por mí y no había nadie que me defendiera. Quiero decir que la derecha va por nosotros, ¿no? Ahora, cuando digo esto y sé que es parte de una operación, soy consciente, tampoco quiero estigmatizar de que efectivamente los gobiernos no tengan derecho a hacer denuncias contra quienes gobernaron antes, porque eso lo explicaré en la justicia y lo voy a dirimir en la justicia. Quiero decir porque no quiero
que el debate que tiene que ver con las características políticas, por qué Flaco es un centro de atención política, de sectores de la izquierda y de la derecha, me inhiba de asumir mi responsabilidad como gobernante en la justicia por las cosas que se me denuncian y demostrarlo. Espero que después que lo que se demuestre se hagan cargo de las denuncias, ¿no? Porque es llamativo que esa consultora, que es la que estudia los elementos, es llamativo, ¿no? Que se haya formado en el 2015, no tenga antecedentes y en el 2017 la haya clausurado la empresa. Es la misma que decía los 93 millones de dólares de déficit, cuando el Tribunal de Cuentas dice 45, y cuando Antía manda a la Junta Departamental que dejamos 48 en su rendición de cuentas. Es decir, a los mismos que contrata, después no, en la rendición de cuentas no lo puede poner, pero siguen insistiendo. Es decir, cuando se construye un campo de mentiras tan grande está muy complicado. Y también entra la discusión de cuántas ganas le sacan. Y lo que es cierto es que pasar por etapas donde me entraba el bajón, ¿no? Quiero decirlo, porque no es fácil cuando se recibe de ambos lados, de afuera y de adentro. Pero quiero decir que también esa historia de la izquierda me hace plantear que es parte del proceso y que la vida va a mostrar, la vida, la justicia, la política va a mostrar si cometí errores, si soy una persona de bien o no, pero hay que dejar que la vida transite y estar dispuesto a dar esa batalla. Entonces, lo que hace eso también es fortalecerme. Y yo cuando me fortalezco, tranco los dientes. Abro la cabeza para pensar y sé que me voy a encontrar con dificultades. Mi vida está llena de dificultades. ¿Y cuáles son esos apoyos en esos momentos? Siempre en los momentos malos son contados con los dedos de una mano de pronto, ¿no? Sí. La persona que aparece. Es la familia de los compañeros. La familia de quienes son efectivamente compañeros. Quienes en esos momentos más complejos están al lado. Pero no para secar las lágrimas, ¿no? Están al lado para decirme, mira que el camino es por acá. Y después los seres que lo quieren. Que en los momentos maduros son los que están siempre cerca. Y también hay mucho compañero que a veces en los momentos más increíbles manda un mensaje, un WhatsApp. Claro. Si no afloje, estamos acá. Da una sensación como de inyección de vida y de esperanza. A veces que ni lo imaginaba que podía recibir, ¿no? O el gesto de un dedo para arriba o un apretón de un brazo sin hablar. Son gestos que tienen en esos momentos tienen un valor, porque en el medio del festejo, pero en esos momentos son difíciles. También son los momentos donde aparecen lo peor de las miserias humanas. Y los seres humanos tenemos un alto componente de miseria humana. ¿De los Santos le llamó la atención que Antía ganara el gobierno de vuelta que Maldonado? Sí. Para mí me parece increíble que sucediera. Nosotros le ganamos a Antía en el 2005, el Frente Amplio ganó por 1.700 votos al Partido Nacional. En el 2010, el Frente Amplio gana al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente juntos, logra 17 ediles. Pasar a perder con el Partido Nacional después de haberle ganado a todos, se debe, entre otras cosas, a un corrimiento del Partido Colorado hacia el Partido Nacional y hacia Antía, pero nunca imaginé que Antía podía ganar ese gobierno. Efectivamente, la acumulación de Rodrigo Blas fue muy importante, ¿no? Pero si uno salía para casa, parecía que competía Rodrigo Blas. Claro. Sin embargo, Antía encajó de vuelta. Eso también me hace pensar de los cambios de proceso en Maldonado, ¿no? Si la gente perdió la memoria o hay gente nueva que no conoce la historia. Y bueno, es parte también del hacer política, es construir los procesos históricos para que la gente los pueda tener y definir. Y aún así, lo que queda demostrado es que la gente es la que resuelve, ¿no? Yo podría creer que es imposible, que es increíble, pero la gente lo eligió. Y puede, en ese proceso de debate, el Frente Amplio planteó programáticamente lo que podía ser, el momento que se está viviendo, lo difícil que va a estar la construcción, los aspectos vinculados a la Argentina, es decir, planteó en ese escenario como un programa y una propuesta, con la característica de cada uno de sus candidatos. Y perdió. Nosotros podemos hacer una propuesta nacional, tener la justeza de lo hecho durante estos 13 años, los que vamos a hacer 15, y podemos perder también el gobierno porque la gente es la que lauda. Claro. Ahora, es el soberano y a ella debemos resignarnos, es así.